amigos del gobierno de la tarde. Señores, la verdad que políticamente, viendo el discurso, ya hay muchos temas que se han desmenuzado. El presidente Abinader, un discurso cargado de estrategia política, de respuesta y a la vez provocación a la oposición, a sus adversarios y retos. Trazó las pautas a nivel político, utilizando, ¿verdad?, sus liderazgos, el escenario del Palacio, y pone la bola en la cancha de la oposición. El PLD, a mi entender, se desesperó hoy, actuó de manera poco irreflexiva, una manera irreflexiva. Yo esperaba más. Muy pobre la respuesta del PLD, entiendo que debió esperar si no tenía muchos argumentos para atacar todos los puntos. Lució una respuesta rápida, al vapor, y de campaña política, muy politiquera. El presidente Leonel Fernández se ha tomado más tiempo. La experiencia indica que cuando hay un discurso con tantos temas y retos, además le están invitando a usted a un diálogo, a la unidad, y no han respondido. La invitación de cortesía, de sentarse a hablar de 12 reformas, de pactos importantes para el país y de superar muchos elementos de la crisis que apenas han sacado los dientes, elementos de la crisis de esta pandemia. Y la verdad que para la capacidad que tiene acostumbrada de técnica del PLD, lució muy vacía. Entiendo que la actual dirección del partido, que parece estar recayendo mucho en Charlie Mariotti, está siendo muy de respuestas rápidas y repetitivas, hablando de cambio en reversa, habló de incremento de la pobreza. Imagínese usted en una pandemia donde gente quedó desempleada, cientos de miles de personas, ¿cómo no crecer esa parte de la pobreza que indican? La única respuesta que vi, que tiene algunos numeritos, de unos 300,000 nuevos pobres, pero después de ahí pareció una respuesta dada a un reportero en la calle en medio de una campaña electoral de un precandidato, que por cierto ahí fue rodeada de algunos precandidatos, Domínguez Brito, El Martínez, no vi a Gonzalo Castillo, no vi a Margarita Cedeño, sí vi a Temístocles Montaz, que entiendo que tenía una visión más política, tenía como un tacto político mayor en la dirección, Temístocles Montaz, cuando dirigió el PLD. Siento ahora como que las cosas se están haciendo muy por responder y muy a estilo de Iván Lorenzo, que de los views, del escándalo, de las declaraciones provocativas y de redes sociales. Entonces, debe de ser una respuesta de mayor altura. Creo que el PLD tiene todavía el día de mañana o en la semana responder esas invitaciones que ha hecho el presidente, que se le hará de manera formal mediante carta, lo dijo, el liderazgo a todos los partidos a nivel nacional, a sentarse a dialogar y a responder temas tan importantes como una reforma al sector eléctrico, al sector del agua, a la Policía Nacional, reforma de modernización del Estado. Ahí habló del despacho 24 horas como modelo clave, como plan clave a ejecutar. También la ley de burocracia cero, cómo implementarla. Reforma de la calidad educativa, 1A para el país. Reforma de la salud y seguridad social, que ahí me detengo a felicitar a la posición del presidente de la Cámara de Diputados. Esa ley necesita impulso y necesita padrinos. Más allá de esperar a sentarse a un pacto, que gente con posiciones de poder como Pacheco y demás las impulsen. Una reforma humana necesita urgentemente esa ley de reforma, esa ley de seguridad social y de salud, como ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Es verdad que está dirigida y beneficia a los que más pueden. Entonces, ese no es el objetivo de una ley equitativa en justicia social. Está muy distante de lo que se espera de esa ley, y es una de las que hay que entrarle con más fuerza a nivel del consenso de la clase política y empresarial. Reforma al sector transporte, urgente, ordenar el transporte del país. Aquí no puede haber monopolios grupales y empresariales y que se apoderen de las rutas y de los beneficios del país. Tiene que haber ahí una reforma que ponga en orden, que no todo el que vaya a hacer un piquete en Palacio y lo reciban con el Ministerio de Industria y Comercio, entonces en busca de prebenda o subsidio, particulares, porque hasta en eso están divididos como caciques estos empresarios, pues que se detenga ya esa búsqueda y chantaje que tienen los empresarios del transporte en el país, que no es de ahora.
Reforma para la transformación digital, el aspecto de la brecha digital real, transformarla y una educación expandirla en todos los rincones del país para que haya acceso a internet. Ese Wi-Fi que siempre se ha hablado, que se ha instalado, que se va a amplificar, que sea una realidad en los principales puntos geográficos del país. Reforma fiscal integral, esa no podía quedarse. Sentarse, una reforma tributaria, también con toda la clase política y empresarial. Esa es de las primeras que se tienen que sentar a buscar ese pacto. La reforma laboral, el pacto por los empleos, que todos sabemos que cada año hay que estar rogando para un aumentico de acuerdo a la inflación en este país, y se posterga con cualquier crisis, se le busca la vuelta, pero gracias a Dios este año hubo condescendencia y conciencia de la clase empresarial para empezar y de esos aumentos. Reforma al sector hidrocarburos, aquí hay que transformar la matriz de combustible, buscar mayor eficiencia y también cómo desarrollar combustibles alternativos en el país. El llamado al liderazgo nacional debe de ser respondido con la debida altura, fuera de que ya todo el mundo sabe que la gente se está dando cuenta y se va a dar cuenta quién está aquí realmente con una visión de nación o quién está en politiquería 24/7. Aquí vemos también a doña Margarita, que ha salido al ruedo inmediatamente siguiendo los pasos del expresidente Leonel Fernández en las redes sociales, en los medios de comunicación. Muy bien, es el derecho que le asiste. Ahora, la nación está esperando soluciones y respuestas y propuestas claras de la clase política, más allá de un caravaneo a destiempo, que es lo que se está viendo, y un proselitismo febril que está llevando sobre todo desde el PLD, y desde el año pasado eso es funda y funda en el aspecto político. Y ahora todos los caballos, todo el mundo sabe que Abel Martínez tiene aquí ya un año en campaña, y por ahí también el doctor Domínguez Brito y otros candidatos que no lo han hecho de manera interna. O sea, el proselitismo, el mediatur y todo, el partido lo ha autorizado y los presentó como precandidatos. Muy bien. ¿Qué dice la Junta Central Electoral de ese tema? No sabemos. Ahora, el llamado debe ser, además de las críticas, con propuestas y soluciones, y exigir la aplicación de los consensos que se lleguen, pero en una mesa de discusión también, que la gente vea quiénes son los que están dispuestos también a corregir los entuertos, porque un gobierno no es perfecto y necesita asesoría, oposición constructiva que prometió hoy el PLD, pero lo que vemos es una desenfrenada carrera política, y es preocupante porque eso va a evitar consensos en muchos puntos vitales. Lo de la reforma constitucional, la gente se ha asombrado la propuesta de reforma constitucional, eso lo dijo el presidente el 16 de agosto. Desde la campaña habló de un procurador independiente, una reforma para blindar esos estamentos y evitar la politización de todo lo que tiene que ver con los extrapoder, junta, defensoría, garantizar sobre todo ese cargo del Ministerio Público, que no sea un comité de base de ningún partido político, que por primera vez ya hay gente de carrera ahí que no tiene compromisos o ataduras particulares. Usted podrá decir que tendrán su agenda o que tienen una visión política hacia el Estado, pero son personas que tienen la libertad y tienen el perfil de carrera independiente. Entonces eso debe asegurarse y blindarse. No veo cuál es el miedo en ese sentido. Ya se habla de que eliminar el transitorio, que habilitar a Danilo Medina. En política todo es posible, pero yo entiendo ya que el presidente Medina no estaría. Tendrían que hacer un gran ejercicio de convencimiento y el PLD sentarse a tratar de negociar ese aspecto, pero entiendo que el objetivo de la reforma que está proponiendo el presidente Abinader no es tocar el aspecto de la reelección o de rehabilitación de ningún candidato. Ahora sí sellar, poner los famosos candados. ¿Qué quería Leonel Fernández aquella vez que se fue del PLD? Los candados para que cada gobierno que llegue aquí con una mayoría simple o con agenciarse 5 o 10 diputados de la oposición no esté logrando una reelección consecutiva del mandatario de turno por 3 o 4 periodos. Ese es el objetivo además de un Ministerio Público independiente que tendría esa reforma constitucional, y para eso está la discusión y está el Congreso Nacional, las discusiones y la democracia. O sea, no hay ningún pecado en esto y no le veo cuál es el temor que hay que tener una reforma constitucional cuando aquí se han hecho por cualquier quítame esta paja
y para modificarle un artículo y beneficiar a un presidente en ejercicio. Entonces, debe la clase tomar el llamado para unificar, y el momento realmente es para impulsar los acuerdos que tanto necesitamos en todos los aspectos. Y esa reforma es la número 13 y la macro, la reforma constitucional. Aspectos que se puedan corregir a nivel institucional también pueden discutirse ahí, incluirse y aprovechar ahora también el liderazgo y sentarse y dejarse de miedos y de chantajes y aprovechar la reintroducción del Código Penal y definir si aquí vamos a tener una legislación moderna a nivel de criminalidad. Ya hay una comisión bicameral nuevamente que se ha creado, hay proyectos sometidos con y sin las causales, y que se respete el derecho de la democracia y el voto de la mayoría, y que haya un respeto de la mayoría. Si no, el Congreso lo vamos a cerrar y vamos a legislar en las redes sociales y en las ONG del país. Mientras tanto, estaremos con el código napoleónico. Es el momento de los consensos y de que el país entre el año que viene con las bases institucionales y económicas bien fijadas para su reactivación y relanzamiento total frente a un año difícil que también será el 2022.